¿Qué queremos entonces? Rápidamente, mi temario para esta mañana, básicamente hablar de las perspectivas globales de la economía global. América Latina no está sola, vive un mundo globalizado. Segundo, vamos a ver nuestra región, América Latina, la perspectiva macroeconómica. He hecho un esfuerzo, voy a presentar algunas cifras para su sector, el sector de turismo, y finalmente unas breves conclusiones. Yo soy un académico y quiero empezar con una premisa, quiero empezar con una propuesta para la discusión, para el debate. Es que la economía global vive un tiempo, ¿no es cierto?, ya llevamos algunos años de incertidumbre. Esta incertidumbre ha crecido a partir de la crisis financiera 2008. Esta es una premisa que como empresarios, los académicos lo queremos tener presente para poder proyectarnos en lo que significa los próximos años. ¿Por qué vivimos esta incertidumbre, especialmente de la crisis financiera 2008? Por esto, el 2008 se nos cae la economía. Ustedes conocen la crisis de la subprime, la crisis financiera bancaria en los Estados Unidos, la crisis que impactó en la Unión Europea, en el mundo asiático. Entonces, no logramos recuperar. Antes de la crisis del 2008, teníamos un comportamiento económico. A partir del 2008-2009, pues ustedes pueden fijarse las cifras. En realidad, el crecimiento de la economía global se dificulta. Empezamos a no poder recuperarnos para tener los valores precrisis. Cuando uno revisa ya por grupo de países, encontramos que los países en desarrollo, como Ecuador, como América Latina, los países en desarrollo crecemos un poquito más que los países desarrollados, como Estados Unidos, como Canadá o los propios países europeos. La media, más o menos la media, ¿cómo vemos ahora esto? Es que el mundo, para el 2019, la variación de la economía está alrededor del 3%. Las economías avanzadas, como ustedes pueden ver la cifra 2019, 2020, el mundo avanzado, la economía avanzada, crece menos que el promedio global. Porque aquí tenemos lo otro, las economías en desarrollo, crecemos un poco más, como mostré en la lámina anterior. Entonces nos espera 2019, 2020, una tasa de variación aproximadamente del 3% de variación de toda la economía global. Dentro de lo cual las economías avanzadas, lo acabo de explicar, crecen a la mitad. Nosotros, las economías vinculadas, como lo voy a mostrar a continuación, crecemos un poquito más. En resumen, ¿qué esperamos para el 19 y para el 20? Nosotros lo que esperamos, o lo que debería esperarse, es una ralentización económica por parte de los países avanzados, con una tasa de variación aproximadamente del 2%. Pueden ustedes ver en este resumen qué esperamos de Estados Unidos, una de las principales economías globales. Entonces, Estados Unidos ha tenido una recuperación bastante interesante después de la crisis 2008, pero pensamos de que esa recuperación está llegando a sus límites y va a empezar un proceso más bien de ralentización, especialmente 2019-2020. La zona euro le ha costado muchísimo salir de la crisis 2008, por eso tiene una tasa de variación muy baja de su economía. Japón lleva años, lleva décadas de una situación de bajo crecimiento, de recesión, y finalmente otras economías avanzadas posiblemente tengan un comportamiento mejor que las anteriores. Yo me adelantaba, lo que quería decir es países emergentes, países en desarrollo. La economía está en un proceso complicado de desenvolvimiento, pero nuestros países, como América Latina, se esperaría, y sobre todo, digo yo ahí, sobre todo los países del Asia, tendrían un comportamiento mucho mejor. Por ejemplo, 2019-2020, las economías emergentes crecerán mucho más que los países desarrollados. Por regiones, aquí sí, no me voy a detener en el Asia, no cabe, pero cuando uno ve estas cifras y habla de países asiáticos, debe venirse a la cabeza que hablamos de China, de países como la India, países muy potentes que imprimen crecimiento dentro de la región asiática. No me detengo, detengámonos un poco más bien en nuestra región. Nuestra preocupación es esta, lo que esperamos 2019. Hay unas cifras
que hay que tener cuidado porque también se puede mirar ya al 2023, pero en el corto y mediano plazo, América Latina este año terminará a duras penas al 0,6% de variación de su producción y en el 2020 una recuperación más o menos apreciable. Eso en el caso latinoamericano. Veamos un poco más, o mejor dicho, un poco el resumen. Ya vimos los países desarrollados, veamos los países en desarrollo. Asia es un mundo aparte, definitivamente. Asia con China, con India, empujan muchísimo a la economía internacional y a su propia región. África subsahariana tiene un menor crecimiento de lo que tenía en la crisis 2008 y América Latina, como lo acabo de referir, esperamos momentos difíciles de bajo crecimiento, de búsqueda de encontrar nuevamente la recuperación. Eso es lo que encontramos para los próximos años. De la producción debemos saltarnos al comercio global. ¿Qué esperamos con el comercio global? Luego voy a entrar al tema turístico, que es motivo de esta importante conferencia internacional, pero también para que ustedes se fijen el contexto económico global, también presenta dificultades lo que corresponde al comercio global, exportaciones e importaciones. Se habla en los libros académicos, nosotros encontramos que desde después de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la época de oro del comercio, porque el comercio exterior, exportaciones e importaciones, en las últimas 3 décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó y se mantuvo con un crecimiento mucho más alto que la producción. Es decir, el mundo se globalizaba, ustedes saben mejor que yo eso, ¿no es verdad? Las empresas empiezan a tener un comportamiento global. Por eso es que el comercio empezaba a crecer mucho más que la producción. El problema está que después de la crisis, para ratificar mi primera premisa de las dificultades que tenemos, es que el comercio a partir del 2008 se cae completamente. Se cae y resulta complicado su recuperación, excepto el 2010, luego de la caída, siempre habrá un rebote de crecimiento, pero a partir de ahí vamos con tasas de crecimiento muy bajas. El comercio no logra recuperarse. Y entonces, ¿qué tenemos para los próximos años? Que voy a explicar inmediatamente. Entonces, yo decía, la época de oro del comercio creció, por ejemplo, 6,2 en el periodo 2000, 2002, 2007, y hoy crece a la mitad de lo que crecía. Y si uno se refiere a décadas pasadas, todavía las tasas de crecimiento de épocas pasadas eran mucho más altas de lo que hoy tenemos. Entonces, el comercio es otro punto aquí, dentro de este análisis de las perspectivas 2018, 2019, 2020. Cuando uno mide el comercio ya no por valor, porque puede haber distorsiones por los tipos de cambio, y empieza a mirar el comercio por lo que significa volúmenes, lo que encontramos es volumen de exportaciones de bienes y servicios 4,9% para el periodo que viene a continuación, pero es inferior, como decía, a la época de oro, en este caso refiriéndome a los años antes de la crisis. Volumen de importaciones, en el mundo en general importa más de lo que exporta, se prevé un comportamiento bastante restringido de importaciones, y aquí están ya las cifras. Lo que esperamos 2018-2019 es una variación del 4% y en el 2018, en el 2018 4,2% y en el 2019 un 4% en el comercio mundial. ¿Quién lidera aquí esto? Otra vez, no es tan mal el comportamiento de economías avanzadas, pero la diferencia lo hacen las economías emergentes con un mejor comportamiento de sus exportaciones. Léase el Asia. El comercio, las importaciones igual, este es un dato relevante para cuando uno hace negocios. Las importaciones desde las economías avanzadas se esperaría que el 2019 se presente de alguna manera una recuperación. Economías emergentes
Las importaciones tienen un mejor comportamiento que las primeras y términos de intercambio en general son negativos. Eso nos preocupa a los latinoamericanos porque significa que nuestros precios de importación son inferiores a los precios de exportación por estos problemas que acabo de mencionar. Avancemos un poquito más. Estas son unas cifras que a veces y para el traductor hay la diferencia en trillions en inglés y billions en español. Esto es el comercio de bienes, más o menos son 19 billones de dólares, sería 19 trillones de dólares en inglés. Pero aquí yo quiero mencionar algo. Dentro del comercio de bienes, ustedes saben, también hay comercio de servicios. Y en comercio de servicios, donde están las actividades precisamente de viajes y transporte, más o menos representan 6 billones de dólares. Entonces, lo que yo he preparado para la charla de hoy es cómo se comporta el sector turístico medido a través de estas cifras macroeconómicas vinculadas con el comercio. Precios, antes de pasar a ese detalle, precios. ¿Qué encontramos en precios? Inflación. La inflación en el mundo, sobre todo de economías avanzadas, no parecería ser gran problema. A los estadounidenses no les preocupa la inflación, no es su principal preocupación. En general, la Unión Europea tampoco. Nos preocupa América Latina, nos preocupa los países en desarrollo, tenemos el triple, el cuádruple de inflación. Eso también maticémoslo porque hay que mirarlo por país. Tipos de cambio. Más o menos la revalorización, el fortalecimiento del dólar en este último periodo del 2019, el dólar se ha fortalecido en 25%. Eso significa que tiene mayor poder de compra un dólar. Por ejemplo, para el Ecuador, es una fortaleza, pero también es una debilidad. Si yo soy consumidor, pues mi dólar vale 25% más frente a una importación, por ejemplo, en Colombia. Es una mala noticia para Ecuador en el sentido de que mi exportación se encarece, porque va a ser más caro que el colombiano, para poner aquí un país hermano nuestro, vecino, le va a costar más pesos para poder importar lo que nosotros exportamos. Pero para un ecuatoriano le resulta mejor una importación, ¿no es cierto?, o una importación desde el país vecino. Entonces, ¿qué es lo que esperamos aquí? En general, el dólar va a seguir fortaleciéndose, va a seguir tan fuerte como ha estado en los últimos 2 o 3 años. No esperamos un cambio dramático, uno puede escuchar noticias, yo lo que pediría ahí hay que siempre ver, no noticias necesariamente del día, hay que mirar un poco los procesos de más largo plazo, de por lo menos al terminar el año o prever lo que puede empezar o podría darse en el siguiente año, porque hay noticias. Hoy, por ejemplo, nos llega la noticia de que el precio del petróleo ha subido muchísimo por los conflictos internacionales, pero yo no me puedo quedar con esa cifra este momento porque no se puede hacer economía ni análisis así tan al corto plazo. Entonces, en general, el dólar seguirá siendo tan fuerte como ha sido en los últimos 3-4 años. Luego aquí sí ya, con respecto a América Latina, yéndonos ya de la economía global, yéndonos a la economía de América Latina, aquí encontramos lo que decía, hay que pensar, hay que mirar nuestra región de forma diferenciada. En el caso argentino, por ejemplo, antes de eso, América Latina creció 0.9%, el 2018 y el 2019 esperamos terminar con el 0.5, una de las cifras más bajas de los últimos 10 años. Por eso decía, esto hay que mirarlo bien, hay que mirarlo en ese contexto después de la crisis 2008, donde el mundo en general le cuesta recuperarse, pero a nosotros nos está costando mucho más. Argentina, lo que esperamos al 2019 es una caída de cerca del 2%, Bolivia tiene unas circunstancias especiales, sigue creciendo como lo ha hecho en los últimos 10 años. Brasil atraviesa una situación de lento crecimiento. De todos modos, ¿no es cierto?, se esperaría 2019 y sobre todo 2020 mejore.
Chile es un país, ¿no es cierto?, con una tasa de crecimiento considerable, cercana al 3%. Hay una desaceleración, eso encontramos para el 2019-2020. Colombia tiene un comportamiento bastante estable y bastante bueno, igual Costa Rica. Y nuestro país, por ejemplo, estamos atravesando, Ecuador, una ralentización económica que no terminamos de pasarla. El 2019 y 2020, la economía ecuatoriana tiene serias dificultades para crear crecimiento económico. Esa es nuestra realidad. Guatemala, un comportamiento bastante bueno. México, una de las principales entre México, Brasil y Argentina, representan un 70% aproximadamente del Producto Interno Bruto. Es decir, lo que pase o deje de pasar en América Latina evidentemente está vinculado con estos países grandes. México está en un proceso muy lento de crecimiento y no se espera ni una caída ni tampoco un gran auge de la economía mexicana. Luego pueden ustedes ver las cifras de Perú y de Panamá, que tienen un comportamiento bastante bueno. En materia, esto es un resumen en cuanto a América Latina. Ustedes pueden mirar exportaciones también. El comercio exterior de América Latina está lento, no logramos superar lo que acabo de explicar. Y también la inversión se ha caído. Eso nos preocupa porque sin inversión no habrá crecimiento económico, no hay recuperación económica. En materia de precios también hay que hacer una diferenciación. América Latina a mayo ya presenta una inflación, esto ya no es proyección, es una cifra real. América Latina presenta una inflación anualizada de aproximadamente 8%. Recuerdan, los países ricos, su inflación es 1.2, 1.4, nosotros tenemos en promedio 8%, pero habrá que diferenciar. El caso argentino es preocupante. Una inflación estimada del 26% en el 2018 y lo que se esperaría al finalizar el 2019, pues nos preocupa, está por arriba del 50%. Bolivia es un caso especial, Brasil es una inflación moderada, Colombia una inflación moderada y Ecuador nos ha traído buenas noticias a los ecuatorianos, pero también una preocupación. La inflación está por debajo del 1%, pero nos parece que también está afectando el tema de inversión. Perú, en fin, el tema de precios hay que mirarlo caso a caso, pero América Latina en su conjunto tiene un comportamiento bastante alto en inflación. Y por cierto, estas cifras no está la inflación brutalmente alta de nuestros hermanos venezolanos, porque eso lo ponemos aquí y se distorsionaría completamente la cifra. Avancemos, el tiempo se me acaba. Entonces, mi segunda propuesta. ¿Cuál es mi segunda propuesta? Mi segunda premisa. ¿Qué es lo que uno puede entender de todo esto? Mi posición es que la crisis 2008 golpeó a toda la economía global, pero los grandes perdedores hemos sido América Latina, por lo que estamos viviendo. Luego van a decir, yo no quiero dejar en absoluto un mensaje negativo, pesimista, porque creo que aquí hay que decir una cosa importante con respecto al sector turístico, pero esa es nuestra realidad, en precios, en producción, en empleo, en inversión. La crisis 2008 nos ha dejado muy mal parados. Esa es la realidad. Nos gustaría que fuese diferente, pero este no es el Asia, este es América Latina y tenemos oportunidades y problemas. El contexto económico nos está diciendo que son momentos difíciles, complejos. Muy bien, ¿qué pasa con el turismo? Creo que me da el tiempo suficiente para detenerme aquí en el turismo. En el caso del turismo, como actividad global, más o menos son 6 billones de dólares en exportaciones, 6 billones, y 5.5 billones en importaciones. Cuando uno mide el turismo de una forma macroeconómica, aquí yo no mido ni turistas que vienen, que se van, no. Esto es una cifra macroeconómica que me parece interesante debatirlo, discutirlo, ponerlo acá en este evento. Cuando uno mide turismo vía dos cuentas, transporte y viajes, eso, ¿no es cierto?, lo que se encuentra en el mundo es que en materia de servicios, transporte y viajes más o menos representan más del 40% del comercio de servicios. A ver, me explico. Si el mundo exporta bienes industriales, productos agrícolas, productos textiles, eso es una cosa, ¿no es verdad? Luego yo puedo coger las cifras de comercio de servicios. En servicios tenemos que comercio de servicios vinculados con software, tengo otros servicios comerciales,
Y tengo los dos rubros que están vinculados con su sector, transporte y viajes. No todo transporte tiene que ver con materia turística, pero lo que quiero decir, más o menos el 40% de la exportación de servicios del mundo está vinculado a turismo. Esta cifra no se la pierdan porque quiero hacer una tercera premisa, una tercera proposición. Entonces, yo ya dije, más o menos el sector turístico va a mover cerca de 2 billones de dólares en el mundo como actividad de servicios, porque en realidad es una actividad de servicios. Ahora, ¿qué pasa con la Organización Mundial de Turismo, ya descendiendo de lo macro un poco más a lo específico del turismo? Lo que encuentra la Organización Mundial de Turismo es un crecimiento pese al contexto económico complejo. Lo que nos dice es que, mira, encontramos todavía un comportamiento positivo. En este caso, esta medición es los turistas internacionales, el arribo de turistas internacionales, eso está en millones de personas. Y lo que encontramos, a diferencia de, recuerdan, las cifras del Producto Interno Bruto, las cifras del comercio complicadas, lo que encontramos en llegadas, por ejemplo, en arribos, es una cifra bastante positiva, que va creciendo. Entonces, ese es un buen tema para este sector. Es un sector importante de la economía global, es un sector importante en la producción, es un sector importante en el comercio y su comportamiento ha sido resiliente. ¿Qué es resiliente? Con capacidad de sostenerse frente a los problemas, y me parece que eso es relevante. Ya en las cifras netamente de turismo que lo trae la Organización Mundial de Turismo, lo que yo ya había explicado, más o menos entre 1.7 billones, yo redondeé la cifra, 2 billones de dólares para hacerme entender mejor. Esos 2 billones de dólares, 2 billones de dólares o 2 trillones de dólares en inglés, entonces representan un 7% de las exportaciones globales, un tercero de las exportaciones de servicios, y representan, ¿no es cierto?, el tercer rubro más importante de exportaciones globales. La primera rubro de exportación global son los químicos y el segundo rubro son los combustibles, el petróleo y los derivados. El tercer rubro de la economía global son ustedes, es el sector turístico. Entonces esa es la importancia, y acabo de dar unas cifras. Las perspectivas globales son alentadoras para ustedes, pero yo quiero llegar un poquito más allá. En el periodo un poquito más largo, porque yo muestro las cifras de los últimos años, pero si cojo las cifras más largas, 2010, 2018, en plena salida de la crisis internacional, ese es el promedio. Las exportaciones de su sector, del sector turístico, subieron un 5% en un periodo casi de 10 años. Y las importaciones también crecen al 5 y 6, que es un caso único. El resto de sectores caen o se mantienen en niveles bajos. Por eso es que uno lo que puede finalmente decir es, ¿no es cierto?, que las perspectivas son, no sé si las mejores, pero sí alentadores para su sector. Este es un mapa que lo saqué de la Organización Mundial de Turismo. Aquí están las exportaciones. El núcleo grueso está en Europa de exportación de viajes. Los principales exportadores está aglutinando los países de la Unión Europea, luego está en América, está Estados Unidos, todo el mundo lo conoce así, y en fin, nosotros luego, nuestro país que aparece en el listado es México. Estos son los importadores, quien importa servicios de viaje, es decir, quien viaja, y entonces nuevamente tenemos los principales importadores, la Unión Europea, China, ese es un buen tema para los estrategas de su sector, los Estados Unidos, ¿no es cierto?, como principales importador de los servicios de viajes. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos cerrando. Entonces yo quería dar esta idea, ya voy cerrando mi exposición. Mi idea es que la actividad del turismo a escala global muestra resiliencia, como acabo de explicar, en un contexto económico complejo, y podría tener las bases para propiciar un cambio de rumbo más equilibrado del mundo. Yo creo que tiene la fuerza, como acabo de mostrar, como para intentar que este mundo deje de ser tan complicado en el contexto económico y sea un elemento, una palanca para sacar adelante a la economía global. Conclusión, me voy ya a la conclusión final, para no pasarme el tiempo. Creo yo sinceramente que América Latina
ha sido afectada por los problemas de la economía global. Si se te caen las importaciones, es obvio que voy a dejar de vender y es obvio que voy a dejar de producir porque se me cae el contexto internacional. Pero también creo que América Latina, lo que ha hecho esta crisis después del 2008 es sacar a flote los grandes problemas estructurales que tiene la región, lo cual desde un lado empresarial también significa oportunidades, evidentemente, pero creo que no se puede dejar de mencionar los problemas que tenemos, bajos niveles de productividad, nos complica mucho el tema de innovación rápida, tecnológica, en fin, son los problemas estructurales, concentración en pocos productos de exportación de carácter primario, en fin, eso está saliendo a flote en estos años. Y la segunda conclusión es que existen condiciones reales de inestabilidad global. Yo en eso no puedo decir otra cosa que esta, o sea, está presente la inestabilidad global. Y yo creo que ahí no hay por dónde escabullirse, pero creo que hay que mirar con objetividad y sopesar la posibilidad, ¿no es cierto?, de que busquemos alternativas. Y finalmente, al final, si me preguntasen, bueno, ¿y qué hay que hacer? Me parece que hay que buscar respuestas integrales. ¿Qué significa esto? Para un economista resulta medio complicado porque los economistas creemos que todo se resuelve por la economía, pero me parece que lo que hay que buscar son respuestas políticas integrales, políticas económicas, sociales, ambientales. Solo así saldrá América Latina avante. Si solo nos quedamos en una simplicidad económica, no creo. Se necesita voluntad política, se necesita consensos mínimos, se necesita una perspectiva para la región. Y el turismo me parece que puede dar un gran ejemplo de cómo transitar a una región un poco más equilibrada. Les agradezco y espero que haya sido de utilidad esta información que he preparado para ustedes. Muchas gracias.